El pasado viernes 26 de mayo se llevó a cabo en Ciudad Obregón la segunda jornada de clases públicas, donde docentes plantearon las innovaciones dentro de su labor en mejora de la calidad educativa. Los invito a quedarse con nosotros en su serie Diálogos en Educación. Hoy el tema es segunda jornada de clases públicas, reflexionando desde el aprendizaje expansivo. Iniciamos. Gracias por acompañarnos en esta su serie Diálogos en Educación. Como les decíamos en un principio, nuestro tema es la segunda jornada de clases públicas, reflexionando desde el aprendizaje expansivo. Y para hablarnos sobre este tema se encuentra con nosotros el maestro Jesús Bernardo Miranda Esquer. Él es supervisor de la zona escolar 26. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por darnos a conocer los pormenores de este evento en el cual pues pudimos presenciar estas muestras de docentes que están a su cargo ahí en la supervisión, donde ellos estaban reflexionando y sobre todo invitando a reflexionar sobre este proceso que ustedes día a día están viviendo frente al aula y que los lleva más allá de esa construcción que es para dar al alumno solamente un conocimiento, sino dejar algo más significativo. Para iniciar, maestro, háblenos sobre los objetivos de llevar a cabo estas jornadas de clases públicas. Es precisamente para que el profesor esté en un nuevo escenario que le permita, no solamente al que está enfrente, generar la reflexión sobre la práctica, sino los profesores que asisten y observan el trabajo de otros profesores estén en posición de seguir reflexionando la tarea educativa. El objetivo es un intercambio de prácticas con alumnos que tenemos en las escuelas públicas, profesores que trabajan en las escuelas públicas, en algunas ocasiones no con la infraestructura más adecuada, pero ellos sacan adelante la tarea. Y este es el punto de la reflexión, la clase como un sistema de reflexión que me permite crecer como profesional. Que le permite crecer, y luego escuchamos ese término actualizarse, pero va más allá de actualizarse. ¿Es esto correcto, como se va viendo ese aprendizaje expansivo? Sí, creemos desde la supervisión que la actualización de los profesores tiene que ser en las condiciones más similares a la práctica cotidiana. Entonces todo proceso de actualización que emprendemos desde la supervisión debe de tener niños con los cuales confrontar la teoría para reflexionar la práctica. Si hacemos los cursos de actualización sin el escenario real, se convierte en un curso que no nos permite realmente dialogar la práctica cotidiana y establecer áreas de oportunidad. En esta ocasión, ¿quiénes lo hicieron posible? Comenzando por nuestra directora de primarias estatales, la maestra Lupita Fimbres, que nos autoriza el espacio, nuestra jefa de sector, la maestra Rosa Irma Chinchillas, y obviamente la convocatoria viene de supervisión, pero también es muy importante la participación y la convocatoria de los directores hacia sus maestros, y el entusiasmo con el que están tomando los maestros esta forma de actualizarnos y prepararnos también nos indica de que, bueno, creemos que estamos haciendo la gestión de conocimientos, de competencias docentes de la manera más adecuada para estos tiempos. Más adecuada, y ahora sí que, como bien dice, y sensibilizados. Claro. Sensibilizados es que se integran ustedes a este proyecto, lo expanden. ¿Cómo se realiza, cómo se integra estas muestras? Bien, en esta ocasión le pongo un antecedente. La primera jornada fue en Zaguaripa, con un gran equipo de trabajo de directores, nuestro asesor técnico y los profesores, un gran equipo de muchas escuelas multigrado. Ahí hubo un gran aprendizaje.
Acá en Ciudad Obregón, esta segunda jornada retoma algo que trabajamos durante todo el ciclo escolar en los consejos técnicos, que era el aprendizaje entre escuelas, de tal forma que las escuelas se reunían y 3 o 2 escuelas con condiciones similares de contexto externo de la escuela decían: mi proyecto de intervención va a ser sobre lectura, este proyecto de intervención que voy a realizar será sobre matemáticas. Ellos definían cuál era la prioridad en su escuela y en este caso tenían que definir una prioridad entre 2 o 3 escuelas. Y son las escuelas las que dicen: bueno, esta fue la propuesta de intervención, nosotros lo que le pedimos como supervisión en el marco de la jornada de clases públicas, danos una muestra cómo trabajaste tu proyecto en tus aulas. Y es así como tenemos las 4 prácticas que se realizaron, y también cuidando el tema de que fuera lectura, fuera matemáticas, uso de tecnología, que son como indicadores que nos están marcando a nivel nacional, y ahí está el asunto de la mejora y de los niveles de logro. Todo esto, cómo trabajarlo desde el aula, esa es la intención, de que los profesores y las autoridades que asistieron vean cómo desde el aula podemos trabajar los indicadores. Nos mencionó que estuvo presente la asignatura de lectura, matemáticas, donde estuvieron vinculándolas y utilizando la tecnología. ¿Cómo fue esto que se presentó? De comprensión lectora, por ejemplo, con el uso de cortometrajes en alumnos de primer grado que todavía no acceden a la convencionalidad, todavía no saben leer y escribir, y cómo desde antes de que el alumno aprenda a leer y escribir, podemos estar desarrollando los indicadores Planea o PISA con los niños por medio de cortometrajes. Esa fue una clase muy interesante. Otra clase fue también de comprensión lectora, pero con el uso de títeres, por ejemplo. Y la otra clase fue de matemáticas, con los nuevos materiales que están piloteando en Sonora, para que vieran los maestros y los conocieran los maestros de otras escuelas donde no están. Y el otro asunto fue lo de geometría con el uso de tecnología. Entonces, en todas las clases creo que se logró provocar la reflexión tanto en el maestro participante como en el maestro asistente. ¿Estamos hablando de qué grados? ¿Es primaria? Sí, estamos en el nivel educativo de primaria, estamos con primer grado, segundo grado y sexto grado en esta ocasión. Maestro, ¿se construye o se transforma el docente para el aprendizaje expansivo? Yo estoy convencido y el equipo de trabajo de la zona 26 está convencido de que los profesores se van construyendo en el trayecto, en lo que decía Perrenau, somos como navegantes que en la travesía nos vamos construyendo en las competencias. Y en ese sentido, al irnos construyendo, se va dando una forma de transformación donde si detenemos el tiempo, veremos que hemos cambiado después de tantos años de trabajo. Esto solamente si reflexionamos la tarea educativa, si reflexionamos antes, durante y después de la clase, podemos lograr una transformación de lo que es el profesor. En esos 3 momentos está la reflexión. Así es. Antecede entonces, estamos hablando de esta segunda jornada, una primera en Zaguaripa, donde se obtuvieron resultados tales como pues llevar a cabo una segunda jornada, pero ahora en esta supervisión donde usted está. Sí. Estamos hablando entonces que ya está hablando en términos de números, los docentes que han estado participando. Son, en este caso, la muestra fue de 4, en Zaguaripa fueron 4 docentes también, que son los que representan a diferentes escuelas. Sí, así es. Sí, en este caso, en Zaguaripa fueron 4 docentes de escuelas multigrado. Al ser una zona pequeña, todos entran en colaboración ahí. Acá en Ciudad Obregón, al tener 19 escuelas, hicimos la primer jornada,
La primera parte de esta segunda jornada la hacemos los días anteriores y van a plantear sus clases las escuelas particulares. Esto fue de escuelas públicas, pero tenemos que hacer 2 sesiones por el número de escuelas. Entonces, estaríamos hablando en la zona 26 de 8 clases para estudiarlas, de eso se trata, y en Sahuaripa fueron 4 clases. Entonces, fue el resultado de la muestra de 19 escuelas representados por estos 4 docentes que en esta segunda jornada de clases públicas estuvo presente allí en Ciudad Obregón. Nos avisan que ha llegado el momento de un corte. Ahorita regresamos con más sobre este tema, reflexionando desde el aprendizaje expansivo. Gracias por continuar aquí en esta su serie Diálogos en Educación. Como les decíamos hace un momento, el tema de hoy es la segunda jornada de clases públicas, reflexionando desde el aprendizaje expansivo mismo que, recordemos, se llevó a cabo el 26 de mayo en Ciudad Obregón. Y para hablarnos sobre los pormenores y el significado que tiene para el docente frente a grupo el aprendizaje expansivo, se encuentra con nosotros el maestro Jesús Bernardo Miranda Esquer, supervisor de la zona escolar 26. Maestro, pues continuando y haciendo esa reflexión que nos invita a usted sobre la práctica docente, es ahora sí que preguntarnos, ¿cómo se produce el aprendizaje expansivo? Yo estoy convencido, y el equipo de supervisión también, de que el aula es un sistema de actividad. En el aula, en cualquier aula de cualquier escuela, hay un sistema de actividad. Entonces las escuelas son sistemas de actividad. Pensando desde la teoría de la actividad, el aprendizaje expansivo no es otra cosa más que llevar a los colectivos, a los alumnos, a los profesores y a sus sistemas de actividad, a las aulas, a las escuelas, a su zona de desarrollo próximo. Y esto lo logramos si comenzamos por cuestionar, por reflexionar, por preguntarnos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor manera, o si habrá otras maneras de que se pueda mejorar esta práctica y puedan, al final de cuentas, los niños aprender de la mejor forma lo que tienen que ir a aprender a la escuela pública. Ese es el aprendizaje expansivo. Entonces, cuando nosotros ponemos en un escenario público el espacio privado que era el aula, ya desde ahí estamos como que rompiendo un poco ese sistema de actividad original, y el maestro trabaja y está muy vigilante de lo que está haciendo, y hay otros maestros que están haciendo su reflexión previa. Durante la clase se proyecta la reflexión que sucede en ese momento y se realiza una reflexión posterior. En este sentido, el asistente a la clase se lleva, yo creo que una preocupación de lo que realmente sucede en una clase, y a veces no lo vemos por lo cotidiano o que estamos acostumbrados a que suceda todos los días. Y aquí lo importante es preocuparnos de que la tarea de educar es una tarea muy compleja y ocupa de vigilancia permanente por parte del principal actor, que es el profesor. En este caso, el profesor, ¿qué integra para estos momentos? ¿Cuáles son los elementos, si pudiera llamarse así, que él está integrando para después ver el fruto de esa reflexión? Muy bien. Los profesores participantes, lo primero, el procedimiento sería el siguiente. Nosotros los observamos días antes, semanas antes, hicimos una observación, les dimos recomendaciones, ellos planearon su clase, pero nosotros recomendamos y ellos enriquecen la clase a partir de la recomendación. Cada equipo de clase tenía 2 compañeros que comentarían y reflexionarían la clase. Entonces son equipos ahí y trabajamos esos momentos de reflexión. A ver, ¿qué parte teórica puedes vincular a tu clase y cómo la interpretas desde tu clase? En ese sentido, creo que todos ganan perspectiva en el manejo de teoría para explicar cierta clase. Y es lo que nosotros decimos que es lo que le llaman aprendizaje situado,
o sea, aprendizaje en contextos reales, no en un curso separado de grupos escolares. Yo creo que ahí es donde está la parte posible que nos permite que ese profesor desarrolle sus competencias docentes de mejor manera, ¿no? Y le sea significativo este trabajo. Habiendo trabajado en un segundo momento estas jornadas, usted como docente e investigador, el situar el trabajo del docente, ¿qué es lo que usted ha observado a las reflexiones que a usted lo han impulsado a seguir con este tipo de actividades? Bien, los comentarios posteriores siempre son muy favorables. Recuerdo una maestra de la Sierra de Sonora que me dice que a partir de haber trabajado la clase pública, ella descubrió cualidades que creía que no podía trabajarlas, como explicar teóricos a un público amplio y cuestiones así. En el caso de la segunda jornada, que la mayoría son docentes muy jóvenes, de 5 años de servicio hacia abajo, de 6 años, muchos de 2 años de servicio, se les hace muy interesante el trabajo y realmente ellos están muy convencidos de que ha marcado en su formación trabajar de esta manera. El asunto de clases públicas y laboratorios de enseñanza, que es otro asunto, es algo que yo lo he estado trabajando a partir de la propuesta japonesa de desarrollar competencias en los docentes de allá, pero ellos trabajan estudios de clase y ellos trabajan matemáticas. Entonces, como mi línea de investigación ha sido comprensión lectora y alfabetización inicial, yo traigo esas experiencias y las adapto a los contextos mexicanos y sonorenses desde las líneas de análisis que a mí me interesan. Y sobre todo, bueno, también matemáticas y ciencias, que es lo que se evalúa a gran escala, lo incorporamos a este tipo de experiencias. Y yo creo que plantean innovaciones de fondo, ¿no? Al final de cuentas, la innovación lo que hace es cambiar reglas de participación y tienes que generar competencias ahí mismo en el sitio, ¿no? Y yo creo que eso es lo más interesante. Es lo que ahora sí que, como decimos, le abona al hecho de estar situando la clase, haciendo las adaptaciones, las adecuaciones necesarias para llevarlo en el entorno, como nos comentaba, sonorense. ¿Qué se recupera de esta segunda jornada? En esta jornada aprendimos todos, el supervisor aprende, el asesor técnico, aprenden los directores de esto que nos enseñan los más jóvenes, los maestros de 2 años, de 6 años, nos enseñan de que la docencia y la profesión docente no es una tarea fácil, es una tarea que debe mantenernos ocupados en vigilar cada paso que damos, que los niños son nuestro centro de interés y nuestro motivo para estar trabajando ahí. Yo creo que en esta ocasión damos un paso adelante respecto a la primera jornada, porque ahora lo que pretendemos es no solamente que haya quedado en la fugacidad del momento la segunda jornada, sino que queremos escribir un libro con las experiencias y las reflexiones de los docentes involucrados. Esa es una tarea que tenemos. Hay 8 prácticas que relatar y que aportarles algún libro colectivo de los profesores. Y yo creo que esa tarea también abonará mucho a su reflexión. De ahí pues parte la otra pregunta que iba de la mano, el seguimiento que se va a dar, nos dice, ¿no? Pues ahora sí que está el compromiso de llevar a cabo pues la publicación de estas experiencias. Veíamos en la clase pública, la primera que tuvimos oportunidad de contemplar, fue las narraciones de David y el monstruo. Entonces, de ahí ustedes van a recuperar esto y a hacerlo extenso y abierto para el resto de los docentes. Sí, esa es la idea. Entonces, el compromiso ahí está y sobre todo, pues, realizar por parte de la supervisión esa integración de los docentes
con este tipo de jornadas. ¿Algo más que desea agregar? Pues solamente agradecer la invitación, el espacio, y creo que desde la supervisión escolar hay mucho por hacer en la formación y actualización de los docentes de formas distintas a como regularmente estamos acostumbrados. Es un espacio que nos permite innovar, hay que posicionarnos en ese espacio. Muchísimas gracias. Gracias. A usted le agradecemos el favor de esa atención y lo invitamos para que nos acompañe en otro Diálogos en Educación.